Audiolibro. Compendio de la Historia Cristiana. Por el escritor, Robert A. Baker. El libro se divide en 6 temas. Tema número 2. Oposición pagana al cristianismo. Los principales oponentes de Cristo en el Nuevo Testamento eran judíos. Sus seguidores en los siguientes siglos se encontraron con que sus más formidables enemigos eran romanos. Puede notarse que los escritos de Pablo no hablan desfavorablemente del gobierno romano. Esto no significa que Roma simpatizara con el cristianismo. Es indudable que al principio Roma no podía reconocer que el cristianismo fuera a convertirse en un movimiento separado del judaísmo. La guerra judía del año 66 al 70 acentuó la diferencia entre los dos, sin embargo, porque los cristianos rehusaron unirse a la insurrección judía. Los cristianos nunca dudaron de que su adoración a Cristo era completamente incompatible con las demandas de gobierno romano de que todos los ciudadanos leales adoraran al emperador romano. La muerte de Pablo fue ocasionada más por el capricho del emperador Nerón que por alguna política de persecución a los cristianos. Nerón, años 54 al 68, le había puesto fuego a Roma. Para quitarse la culpa de encima, acusó a los cristianos de quemar la ciudad, y brutalmente los sacrificaba. La segunda persecución pagana, bajo Domiciano, año 81 al 96, no era un movimiento universal contra el cristianismo como tal, sino era dirigida contra cualquiera que no adorara al emperador, y por supuesto, incluía a los cristianos. El último libro del Nuevo Testamento, escrito en la última década del primer siglo, señala al Imperio Romano con su adoración al emperador, como el mismo oponente de Dios. Después del primer siglo la oposición al cristianismo tomó 3 formas generales: antagonismo popular, asaltos intelectuales, y persecución física. Antagonismo popular. A pesar de su notable crecimiento, el cristianismo no era un movimiento popular en el segundo siglo. Su carácter, tan enteramente diferente de cualquier cosa conocida por la gente del Imperio Romano, lo hacía objeto de sospecha y odio. Ofendía a la gente religiosa, ética y económicamente. El aspecto religioso de la falta de popularidad cristiana tomaba formas extrañas. Durante el segundo siglo, un inusitado número de inundaciones, temblores y otras catástrofes naturales ocurrió. E inmediatamente el vulgo maldijo a los cristianos. Los antiguos dioses están disgustados con nosotros y nos están castigando, decían, por causa de esta nueva religión. A propósito o por ignorancia, los paganos torcían el vocabulario de los cristianos para implicar ateísmo, sin ídolos. Canibalismo, comer el cuerpo del Señor y beber su sangre. Inmoralidad, desarrollando un concepto sensual de la palabra amor. Y magia y brujería, por la cena y el bautismo. El gran abismo entre las ideas éticas del cristiano y las del pagano constantemente exponían al cristianismo en la ira de la gente. Los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos, se negaban a matar a sus hijitos abandonándolos en lugares solitarios, y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales. La exclusividad del cristianismo lo hacía convertirse en una ofensa económica. Los cristianos se rehusaban a reconocer cualquier otro dios. Al hacerlo así, sacudían varios tipos de negocios bien establecidos en las comunidades donde vivían. Los que fabricaban ídolos paganos o criaban animales para los sacrificios paganos se encontraban con que el cristianismo estaba lesionando sus negocios. Como Demetrio el platero, Hechos 19:24, se oponían vehementemente al movimiento que los alcanzaba en un punto tan sensible. Asaltos intelectuales. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo representan una de sus luchas más severas y de sus victorias más grandes. Los escritores paganos, experimentados en la argumentación lógica y preparados en la mejor erudición de la reanimada era clásica, dirigieron contra el cristianismo todas las críticas que los agnósticos e infieles modernos han usado. Con sarcasmo, atacaron desdeñosamente las creencias cristianas de la persona de Cristo y sus milagros y resurrección, de la verdad y la autoridad de las escrituras cristianas, de la gracia, la regeneración, el cielo y el infierno, y de la inmortalidad.
Los nombres de los principales atacantes fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo, respectivamente. En un sentido, esos ataques literarios fueron bendiciones disfrazadas para el cristianismo. Animaron a los cristianos a producir monumentos literarios para el cristianismo del segundo siglo. Los cristianos ya habían producido alguna literatura. Los edificantes escritos del segundo siglo serán discutidos en el siguiente capítulo. Los ataques externos sobre el cristianismo originaron un grupo de escritos conocidos como apologías. La lucha interna por la pureza resultó en escritos conocidos como polémicas, mientras que tanto la lucha externa como la interna contribuyeron a crear la exposición sistemática de las creencias cristianas. En este capítulo solo se discutirán los escritos apologéticos. Los apologistas. El grupo de escritores preparados de los siglos II y III, que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques de los filósofos paganos fueron llamados apologistas. En general, los apologistas defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, libertinaje y canibalismo. Vinculaban el cristianismo con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento para mostrar que el movimiento no era una innovación sino que era antiguo y respetable. El principal apologista del segundo siglo fue Justino. Él fue matado como un mártir el año 166. Justino era un filósofo samaritano que se convirtió al cristianismo en su madurez. Él retuvo su estilo filosófico y viajaba como evangelista a las clases educadas. Su gran apología fue dirigida al emperador Antonino Pío y a su hijo adoptivo Marco Aurelio, y fue escrita alrededor del año 150. En su primera sección la apología argumenta que los cristianos no debieran ser condenados sin audiencia, porque son inocentes. No son ateos sino verdaderos adoradores del verdadero Dios. No son peligrosos para la seguridad política del Imperio Romano, sino que una maravillosa ética constituye su fuerza, y su doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa. En la segunda sección Justino declara que solo el cristianismo tiene la verdad completa. Que en Jesucristo el Hijo de Dios verdaderamente se encarnó, y que el paganismo consiste de fábulas inventadas por demonios. La sección final de la apología describe las prácticas religiosas del cristianismo. En su imaginario diálogo con Trifo el judío, Justino defiende el cristianismo contra los ataques judíos, especialmente ataques sobre la persona y la obra de Cristo. Otros prominentes apologistas del segundo siglo fueron Cuadrato, de Atenas, que se dirigió al emperador Adrián; Arístides, que se dirigió al mismo emperador; Atenágoras, de Atenas, que se dirigió al emperador Marco Aurelio y a su hijo Cómodo; y Melitón, de Sardis, y Apolinar, de Hierápolis, que se dirigieron a Marco Aurelio. Aunque generalmente no son considerados apologistas, Tertuliano, año 160 a 220, preparó apologías contra el paganismo y judaísmo en favor del cristianismo, y Orígenes, año 185 a 254, escribió su obra apologética contra Celso, probablemente la obra más hábil del cristianismo primitivo contra el paganismo. Otros resultados de asaltos intelectuales. Hubo otros resultados de los asaltos intelectuales contra el cristianismo. Entre otras cosas, el cristianismo se convirtió en intelectualmente respetable en un mundo en que eso era muy importante. Además, estos asaltos, junto con las controversias internas que se describirán en el siguiente capítulo, ayudaron a mostrar la necesidad de un canon o colección de escritos inspirados, autorizadamente reconocidos. Por generaciones las iglesias habían estado probando los escritos que ahora componen el Nuevo Testamento. Mediante la dirección del Espíritu Santo y en el crisol de la experiencia cristiana, ellas ya habían indicado su convicción de que esos escritos habían sido inspirados por Dios. Fueron necesarias muchas décadas para que la maquinaria eclesiástica externa pusiera su sello oficial de aprobación sobre los libros reunidos, pero parecía que esta acción constituía simplemente una formalidad, de todas maneras. Persecución física. Jesús había advertido a sus discípulos que el mundo los trataría como lo había tratado a él. Si podemos confiar en la tradición, la mayoría de los discípulos murieron martirizados. Incontables millares de cristianos murieron a manos de los soldados imperiales durante los siglos II y III.
El odio popular para el cristianismo se puede comprender a la luz de las tensiones económicas, sociales y religiosas. Los asaltos intelectuales sobre el cristianismo pueden entenderse, puesto que los filósofos paganos atacaban cualquier sistema que fuera diferente al suyo. Pero, ¿por qué, podría preguntarse, emprendería el gobierno romano la destrucción de sus propios ciudadanos simplemente porque fueran cristianos? La respuesta se encuentra en el concepto romano de la religión. Como ya se indicó en el primer capítulo, los romanos practicaban la religión principalmente por razones políticas. El departamento de religión era una de las dependencias del gobierno. A través de él trataba de apaciguar a los dioses conocidos y a los desconocidos, y de predecir el futuro. Las ideas cristianas de inmortalidad y moralidad personales no tenían equivalentes en el punto de vista romano de la religión. Los dioses eran numerosos, y el mismo gobierno romano pretendía ser divino, en la persona del emperador. A las naciones conquistadas se les demandaba adorar a los dioses romanos, incluyendo al emperador. Al mismo tiempo Roma legalizaba todos los dioses locales de esas naciones, siempre que la adoración local no interfiriera con la lealtad al gobierno romano. Los judíos habían sido eximidos de esta regla general por sus vigorosas negativas a adorar a otro dios que no fuera Jehová, y por respeto a su gran antigüedad. Cuando después el cristianismo se separó del judaísmo y se negó a adorar a las deidades romanas, recibió el título oficial de religión ilegal. Como tal, las leyes del Imperio Romano demandaban un proceso, aunque la acción les parecía persecución a los cristianos. Cuando los cristianos, por temor a la violencia, se reunían secretamente a adorar, eran acusados del peor crimen que un romano podía imaginar: conspirar por la caída del gobierno. Antes de finalizar el periodo apostólico, el gobierno romano se había puesto contra los cristianos. El capricho de Nerón trajo la persecución del año 67 al 68, que incluyó entre sus víctimas a Pablo. La persecución de Domiciano en la última década del primer siglo no fue una política general contra el cristianismo, sino un intento de hacerlos conformarse a las leyes antiguas. Después de finalizar el periodo apostólico pueden identificarse dos tipos de persecuciones físicas. Persecuciones locales intermitentes. El periodo del año 96 al 180 fue de prosperidad externa para el Imperio Romano. Los 5 buenos emperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, fueron relativamente diligentes en su gobierno y tuvieron considerable éxito al enfrentar los problemas contemporáneos dentro y fuera del imperio. Durante el reinado del emperador Trajano, año 98 al 117, se desarrolló la norma imperial para la persecución del cristianismo. En el año 112, Plinio, el gobernador romano en la provincia Ponto, Bitinia, en Asia Menor, escribió a Trajano una descripción de cómo estaba manejando la superstición conocida como cristianismo. Por medio de la tortura él se había dado cuenta que el movimiento era más bien inofensivo, y que tenía que ver principalmente con la adoración a Jesucristo como Dios y con la decisión de vivir noblemente. El método de Plinio había sido el de demandar que los cristianos negaran a Cristo y dejaran la secta. Si ellos rehusaban después de 3 de tales demandas, eran ejecutados por su obstinación. Si consentían, eran liberados sin castigo posterior. La respuesta de Trajano alababa la conducta de Plinio, y le sugería que no se hicieran esfuerzos por buscar a los cristianos, pero que si hombres solventes los acusaban, debía pronunciarse la pena de muerte sobre los que rehusaran negar la fe cristiana. Esta norma, comparativamente suave, fue seguida generalmente en el imperio por más de un siglo. La clase de persecución que pudo haberse levantado contra el cristianismo puede ser observada en la persecución imperial de los judíos. Por una ley específica se prohibía a los judíos practicar su religión, incluyendo asuntos vitales como la observancia del sábado y la circuncisión. Como un golpe directo contra los judíos, en el terreno de Jerusalén iba a levantarse una ciudad romana con templos paganos. Enfurecidos más allá de la razón, los judíos proclamaron un Mesías cerca del año 132 en la persona de Bar Kochba, hijo de la estrella, y haciendo de la destruida ciudad de Jerusalén su punto de reunión, intentaron quitarse el yugo romano. Les llevó a los romanos 3 años aplastar el movimiento, durante el cual cerca de 500.000 de judíos fueron matados.
En cuanto a los cristianos concernía, sin embargo, la política del emperador Trajano continuó bajo Adriano, año 117 al 138, bajo Antonino Pío, año 138 al 161, y bajo Marco Aurelio, año 161 al 180. Bajo cada uno de estos emperadores los cristianos eran matados, en particular bajo Marco Aurelio. Sin embargo, no se hacía todavía un esfuerzo mundial por exterminar el movimiento cristiano como tal. Intentos universales de exterminio. Las condiciones políticas jugaron un gran papel en los dos esfuerzos del gobierno romano por destruir el cristianismo. Las persecuciones más severas que se han dirigido contra los cristianos surgieron de los intentos de restaurar la antigua gloria del Imperio Romano. La edad de oro del imperio se había experimentado bajo Augusto, año 31 antes de Jesucristo al año 14 después de Jesucristo. Varios parientes lo sucedieron en su oficio, pero no pudieron igualar sus realizaciones, y este método de asegurar un emperador fue discontinuado con la muerte de Nerón en el año 68. Vespasiano se apoderó del trono como el comandante militar más fuerte que era en el año 69, y sus dos hijos gobernaron después de él hasta el año 96. El senador romano Nerva fue elegido por sus colegas senadores, e introdujo un nuevo método de sucesión imperial, no por sangre ni por elección, sino por selección personal. Cada uno de los 5 emperadores que siguieron a Nerva escogieron a su propio sucesor. Después de la muerte de Cómodo en el año 192, el ejército romano nombró su sucesor y continuó nombrando los emperadores por cerca de un siglo. Aunque las razones de la violenta declinación del Imperio Romano después de la muerte de Marco Aurelio, año 161 al 180, no son claras, un factor contribuyente muy importante fue la caída desde la cumbre. La debilidad de la dirección imperial. Casi todos los emperadores militares aseguraron el trono por medio de la violencia, y a su vez fueron víctimas de la violencia. La corrupción interna y los agresores externos se combinaron para arrancar los cimientos del imperio. El cristianismo entró a este cuadro porque se pensó, por ser una novedad, que de alguna manera había contribuido a la declinación general de la gloria de Roma. Los paganos religiosos le atribuían todos sus males. Calamidades naturales, impuestos elevados, invasiones bárbaras. A la ira de los dioses paganos por haber permitido que el cristianismo continuara. Algunos teóricos políticos, influidos por estas actitudes, se preguntaban si la exterminación del cristianismo ayudaría a restaurar la gloria de Roma que había existido antes que el movimiento cristiano empezara. Estas ideas fueron discutidas ampliamente el año 248, cuando el Imperio Romano celebró el 1000º aniversario de la fundación de la ciudad de Roma. El nuevo emperador, Decio, año 249 al 251, decidió intentar el avivamiento de la antigua gloria del imperio, y, entre otras cosas, determinó destruir el cristianismo y restaurar la adoración al espíritu del gobierno romano. El año 250 se preparó un edicto demandando que todo cristiano negara su fe o se sujetara a penalidades extremas, incluyendo la muerte. Su sucesor, Valeriano, año 253 al 260, continuó el esfuerzo. Muchos cristianos fueron matados, muchos fueron torturados, muchos comprometidos. La continua declinación del imperio, a pesar de los esfuerzos por exterminar el cristianismo, contribuyó a cesar la persecución activa, después de la muerte de Valeriano. Un esfuerzo de persecución similar se hizo bajo el emperador Diocleciano, año 284 al 305. Con el deseo de detener la evidente decadencia del gobierno romano, y pensando que la restauración de la antigua adoración oficial traería unidad y fuerza política, Diocleciano expidió una serie de edictos, empezando en el año 303, que ordenaba que las iglesias cristianas fueran destruidas, todos los obispos y presbíteros puestos presos, y que todos los cristianos escogieran entre negar a Cristo o sufrir la muerte. Otra vez el fuego de la persecución costó la vida de muchos cristianos y obligó a otros a transigir. Resultados de la persecución física. En general, los periodos de persecución afectaron grandemente la naturaleza del cristianismo. Se desarrollaron anormalidades que son comunes en las minorías reprimidas o en los movimientos subterráneos.
Por otra parte, la situación hizo que muchos centraran su devoción religiosa en las reliquias de mártires pasados y alabaran la eficacia mágica de los vehículos de la adoración. Además, algunos se volvieron fanáticos en su deseo del martirio y los sufrimientos ascéticos. Después de cada persecución surgió un serio problema respecto a lo que debía hacerse con los que habían negado a Cristo o de alguna manera habían transigido con el poder romano. Aún más, la persona del obispo adquirió un prestigio y santidad inusitados durante esta experiencia. Los obispos se habían convertido para el gobierno romano en el símbolo del movimiento cristiano y eran buscados particularmente. Muchos obispos que murieron por la fe realzaron el oficio de obispo como el punto cumbre de la fidelidad cristiana. La declinación de la oposición imperial. Los factores políticos finalmente dieron fin a la larga lucha del cristianismo contra el gobierno romano. El emperador Diocleciano determinó establecer un sistema de sucesión imperial que asegurara un liderato capaz para el imperio, y que al mismo tiempo impidiera que ocurrieran revoluciones cuando el trono del emperador estuviera vacío. Consecuentemente, designó a Maximiano como coemperador y, además, nombró 2 gobernadores subordinados con el título de César: Constancio Cloro en Occidente y Galeno en el Oriente. Su teoría proponía que siempre que muriera un emperador, el coemperador se convertiría inmediatamente en soberano, previniendo así los esfuerzos de apoderarse del oficio por la violencia. Uno de los césares subordinados sería elevado teóricamente al puesto de coemperador, y se nombraría un nuevo César. El sistema parecía bueno a toda prueba. Sin embargo, en el año 305, cuando Diocleciano se retiró, los diversos ejércitos nombraron a su César para que fuera no solo coemperador, sino emperador único. Las consideraciones militares determinaron una vez más quién debía gobernar como emperador. La elevación de Constantino. El soldado que finalmente conquistó a todos sus rivales y se convirtió también en único gobernador del imperio fue Constantino, hijo de Constancio Cloro del Occidente. La madre de Constantino había sido cristiana, y su padre había visto con tolerancia a los cristianos, negándose a darle fuerza al edicto de Diocleciano sobre la persecución. Copiando la actitud de su padre, Constantino, después de suceder a su padre como gobernador del Occidente, gustosamente se unió con los gobernadores orientales Galerio y Licinio en un edicto del año 311 que daba tolerancia limitada a los cristianos. El año siguiente Constantino peleó una batalla crucial con Magencio, y dijo haber tenido una visión en los cielos que lo hizo adoptar la fe cristiana y obtener la victoria. En el año 313 Constantino y el emperador Licinio de Oriente emitieron el edicto de Milán, concediendo completa tolerancia al cristianismo. En 323 Constantino derrotó a Licinio en batalla y se convirtió en el único gobernante. Constantino y el cristianismo. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo fue más política que religiosa. El imperio romano estaba declinando rápidamente. Su necesidad más grande era una fuerte unidad interna que pudiera producir lealtad interior y rechazar los ataques internos. Constantino se propuso obtener esta unidad haciendo del cristianismo el cemento del imperio. Esto proveería un doble lazo para la ciudadanía: lealtad política reforzada y fortalecida por la unidad religiosa. Sin embargo, Constantino no se divorció del apoyo religioso de los devotos paganos. Mantuvo el título de sacerdote principal del sistema de ellos y se convirtió en una de sus deidades después de su muerte en el año 337. Difícilmente se puede creer que Constantino realmente haya llegado a ser cristiano. Sus considerables crímenes, incluyendo el asesinato, mucho después de su pretendida visión, difícilmente pueden ser los actos de un cristiano. Al pensar que el bautismo limpiaba de pecados, pospuso someterse a este rito hasta que estuvo en artículo de muerte. Él derramó favores sobre el cristianismo. Casi sin ayuda aseguró el fin de la persecución. Destruyó los templos paganos y llenó los puestos oficiales con cristianos. Los cristianos fueron exentos del servicio militar, a sus iglesias se les permitió tener propiedades sin contribuciones, su día de culto fue hecho día de fiesta civil, y su crecimiento fue alentado. En el año 325 Constantino emitió una exhortación general para que sus súbditos se hicieran cristianos. El efecto que sobre el movimiento tuvo la adopción del cristianismo por Constantino ha sido ampliamente debatido.
encausó directamente la declaración oficial de que el cristianismo fuera la religión oficial al tiempo del emperador Teodosio, año 379 al 395. Constantino no fue responsable de todas las corrupciones del cristianismo del modelo del Nuevo Testamento, porque éstas se habían desarrollado mucho antes de su día. Sin embargo, él sí introdujo muchos nuevos elementos de corrupción y contribuyó grandemente a la erección de la Iglesia Católica Romana. Es imposible saber cómo se hubiera desarrollado el cristianismo si no hubiera sido adoptado por la autoridad imperial, pero indudablemente hubiera escapado a muchos de los más dolorosos males que ahora lo agobian. Compendio final. El movimiento cristiano se desarrolló durante su periodo más crucial, en medio de un ambiente hostil. Los ataques literarios sobre el cristianismo durante el periodo no fueron completamente malos, porque hicieron comprender a los líderes cristianos que eran necesarios un canon autorizado y una definición de creencias. La persecución física por el Imperio Romano fue local e intermitente hasta la mitad del tercer siglo, cuando se hicieron 2 esfuerzos mundiales para exterminar al cristianismo. Los primeros años del cuarto siglo contemplaron la aparición de Constantino, un emperador simpatizador que llevó al movimiento cristiano en una nueva dirección, dándole apoyo secular. La lucha por la pureza. Al mismo tiempo que el cristianismo se enfrentaba a su prueba más severa del exterior, también estaba luchando por retener su pureza original de doctrina y práctica. De las 2 batallas, la segunda era más importante. Sin embargo, cuando la primera fue ganada, la segunda, aunque no se perdió completamente, sí infligió grandes y terribles heridas sobre el cristianismo. Pureza primitiva. Los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento son de interés porque revelan la condición interna del cristianismo e indican la dirección del pensamiento. 6 escritos primitivos, además de varios fragmentos, han sido conservados. 1. Una carta escrita alrededor del año 96 después de Jesucristo, por Clemente, pastor de Roma, en respuesta a una dirigida a él por la iglesia en Corinto, es probablemente típica de muchas cartas semejantes escritas por los diversos obispos influyentes de todo el imperio. Parece que la iglesia de Corinto había depuesto algunos presbíteros que habían sido nombrados por los apóstoles. Clemente urge a la iglesia a volver a esos hombres a su oficio, y comenta con amplitud sobre los males de los celos y divisiones. 2. Una carta titulada, La Epístola de Bernabé, pero probablemente no fue escrita por Bernabé el colaborador de Pablo, se ha conservado. Su énfasis principal está sobre la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Este escrito puede fecharse entre el año 70 y 135. 3. Se ha levantado mucha controversia sobre las epístolas de Ignacio. Los eruditos disienten acerca de muchas epístolas que Ignacio escribió, respecto a la genuinidad de muchas referencias en las epístolas, y acerca del texto correcto de las cartas. Algunos le asignan 12 cartas a él, otros 7, y algunos siguen una versión siria que le concede solo 3 epístolas. Si son auténticas, estas cartas parecerían haber sido escritas por el año 115, después que Ignacio había sido condenado a muerte por el emperador Trajano. Estas cartas contienen muchas exhortaciones a las iglesias a ser fieles a los obispos, presbíteros y diáconos que Dios les había dado. La carta a la iglesia de Roma, en particular, reitera constantemente el deseo de Ignacio de ser devorado por los animales salvajes en la arena, como un mártir de Cristo. 4. Una alegoría religiosa llamada El Pastor de Hermas, escrita alrededor del año 140, tuvo mucha influencia en el siglo II. Está formada de 5 visiones, 12 mandamientos y 10 similitudes, con el intento de promover la pureza y la fidelidad. 5. La epístola de Policarpo data del año 116 aproximadamente. Policarpo era pastor de Esmirna. Era muy importante porque era discípulo íntimo del apóstol Juan y maestro de Ireneo, un prominente escritor del segundo siglo. La epístola de Policarpo consiste principalmente de citas bíblicas dirigidas a inculcar la pureza en doctrina y la constancia en el servicio. 6. La didache, o enseñanza de los 12 apóstoles no fue descubierta hasta 1883, pero muchos la han aceptado como un escrito genuino del primero o segundo siglo.
parece haber sido un manual preparado por un judío cristiano para usarse en una comunidad judío-cristiana. La sección más controvertida es el capítulo 7, que describe el bautismo como trino, pero que permite derramar agua en la cabeza si no hay suficiente agua para sumergir. Estos escritos cristianos primitivos reflejan un cristianismo puro y saludable. El fuerte énfasis sobre la obediencia a los oficiales de la iglesia en Ignacio, si realmente son las cartas de Ignacio del año 115 y no contienen interpolaciones posteriores, muestra la tendencia que más tarde se convirtió en una corrupción del modelo del Nuevo Testamento. Otros escritos posteriores a estos asignados a Ignacio, sin embargo, no muestran evidencia de esa tendencia. Principalmente, estos escritos muestran el uso extensivo de las escrituras como autoridad, dan gran cantidad de buenos consejos y aspiran a producir pureza de vida y fidelidad en el servicio. Más tarde en el segundo y tercer siglos el cristianismo se enfrentó a varias luchas internas, que pueden ser bosquejadas bajo 4 encabezamientos, como sigue. La lucha contra la dilución del cristianismo. La lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad. La lucha contra las corrupciones paganas. Y la lucha contra la disminución de las normas cristianas. La lucha contra la dilución del cristianismo. El cristianismo se hubiera destruido si hubiera, como el sistema religioso romano, incorporado en sí otras religiones. Hubo varios esfuerzos por alterar el carácter del cristianismo intentando añadirle una parte o el todo de otros sistemas religiosos. Intento de diluir con el legalismo. El primero de esos esfuerzos intentaba combinar el judaísmo con el cristianismo. Tal movimiento empezó durante la vida de Jesucristo, y él acentuó la imposibilidad de poner vino nuevo en odres viejos. Los judaizantes que acechaban a Pablo intentaban mezclar el legalismo de los judíos con el movimiento espiritual cristiano. ¿Cómo se hace cristiana a una persona? El judaizante contestaría que debería primero hacerse judío, llenando ciertos requisitos legales, y después cambiarse al medio de lo que Jesús había añadido al judaísmo. Esta perversión, a la que Pablo se enfrenta en la carta a los Gálatas, fue la ocasión del primer concilio eclesiástico en Jerusalén, en el año 50. En este concilio Pablo declaró osadamente que una persona no necesita hacerse judía, antes de convertirse en cristiana, y presentó a Tito, uno de sus conversos, como prueba. El concilio estuvo de acuerdo en que Pablo tenía razón, y Santiago, que presidía el concilio, preparó un decreto para ese efecto. Los judaizantes no hicieron caso del concilio. Un número de partidos surgió, tomando nombres como ebionitas, nazarenos y elcitas. Insistían en considerar a Cristo simplemente como un profeta judío y al cristianismo como una extensión del judaísmo. Dado que el judaísmo había disminuido grandemente en la destrucción de Jerusalén, año 70, y en la guerra judía, año 132 al 135, y como los gentiles muy pronto dominaron el cristianismo, estas diversas sectas judío-cristianas murieron muy pronto en los primeros siglos. La influencia de su pensamiento legalista, que involucra el mérito de la obediencia y las obras, no ha muerto todavía. Intento de diluir con filosofía. Un segundo esfuerzo por diluir el cristianismo tuvo su fuente en la especulación judía, aunque fue adoptada por los filósofos gentiles, y en su estado desarrollado realmente se convirtió en antijudía en sus enseñanzas. Este movimiento tomó el nombre de gnosticismo, que significa conocimiento, porque sus seguidores pretendían tener un conocimiento especial de Dios y del mundo que el resto de la raza humana no tenía. Sus raíces se encuentran en los escritos judíos como los de Filón de Alejandría, año 20 antes de Jesucristo, al 40 después de Jesucristo. Como un sistema desarrollado completamente por filósofos gentiles, el gnosticismo puso énfasis en la naturaleza del mal, la naturaleza de Dios y su relación con el mundo, y en el significado del actual orden de la existencia. La definición de la naturaleza del mal forma una idea central en el gnosticismo. Se hizo el intento de aislar el mal afirmando que residía en la materia o cosas materiales. Si una cosa tenía masa, era mala. La bondad se encontraba en el espíritu. Así se seguía que una silla es mala, una casa es mala, el mundo físico es malo, el cuerpo físico de un hombre es malo. Algunas inferencias trascendentes, decididamente antijudías en naturaleza, seguían esta definición del mal.
Si el mundo físico era malo y el Antiguo Testamento judío pensaba que en el principio Dios había creado este mundo físico, entonces la naturaleza de Dios estaba comprometida, porque, ¿cómo podía un Dios perfecto crear un mundo malo? En respuesta, los gnósticos tomaron la posición de que el Jehová del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios sino una creación inferior del verdadero Dios. En este punto los muchos sistemas gnósticos ofrecían varias explicaciones de la creación. Muchos de ellos enseñaban que el mal irrumpió en la vida completamente espiritual antes de la creación del mundo, desarrollando la envidia y el orgullo espiritual, trayendo como consecuencia la prisión de las almas puras de los hombres en cuerpos malos. El buen Dios, continuaban ellos, era demasiado santo para crear un mundo malo, pero para proveer un lugar para habitación humana, este buen Dios formó un ser divino un poco menos santo que él mismo, habiendo continuado este proceso hasta que, finalmente, después de una serie de dioses o eones descendentes, fue creado el Jehová del Antiguo Testamento. Era a tal punto menos santo en esta etapa, que no tuvo dificultad para crear un mundo malo. De esta manera los gnósticos engrandecían la completa santidad de Dios y al mismo tiempo daban cuenta de la creación de un mundo malo con la autoridad final del verdadero Dios. Aplicado al cristianismo, este sistema afirmaba que Cristo era el más alto de los eones, el ser divino que el verdadero Dios mismo había creado. Cristo no recibió un verdadero cuerpo en la encarnación, decían, puesto que él era demasiado santo para estar vinculado a una substancia mala. Más bien, Cristo era solo un espíritu que parecía tener forma humana. Los gnósticos torcían la idea de la redención cristiana de acuerdo con su peculiar idea del pecado como residente en todas las cosas materiales. La salvación, decían, consistía en la liberación del espíritu del cuerpo malo en el que residía. La obra redentora de Cristo era venir del verdadero mundo del espíritu a un mundo material, y por tanto, malo, para enseñar a los hombres su verdadero conocimiento. Por supuesto, el gnosticismo negaba las doctrinas cristianas fundamentales de una verdadera encarnación, un verdadero ministerio físico, y una verdadera muerte en la cruz. Cualquier idea de la resurrección del cuerpo era ridícula en su manera de pensar, puesto que todo cuerpo material era completamente pecaminoso. Este concepto de la pecaminosidad del cuerpo dio como resultado una doble actitud hacia la moralidad. Algunos gnósticos decían que, puesto que el cuerpo era pecaminoso de todas maneras y sería desechado al morir, no era malo vivir de la manera más licenciosa. El alma permanecería pura en medio de cualquier corrupción física. Otros decían que, puesto que el cuerpo era pecaminoso, debía ser dejado morir de hambre, descuidado y maltratado. De esta manera, el libertinaje y el ascetismo crecieron del mismo árbol. Las evidencias de la lucha del cristianismo por evitar que este sistema filosófico devorara el mensaje cristiano, se encuentran en el mismo Nuevo Testamento. La tradición asegura que Juan el apóstol tenía en mente a este grupo al escribir su evangelio y su primera carta. Su evangelio describe gráficamente el verdadero ministerio físico de Jesús, con énfasis particular en la histeria de la cruz. Su epístola habla de Cristo como el que los discípulos habían visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, primera de Juan 1:1, e identifica al Espíritu de Dios como el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Santiago 4:2. La carta a los Colosenses combate las doctrinas de los gnósticos, y los nicolaitas condenados en Apocalipsis eran probablemente gnósticos, Apocalipsis 2:6-15. Durante los siguientes siglos después de la era apostólica los escritores cristianos pelearon ferozmente contra este sistema que negaba la verdadera deidad tanto como la verdadera humanidad de Cristo. Los principales escritores en contra del sistema fueron Ireneo, alrededor del año 130 al 202, y Tertuliano, año 160 al 220. Ireneo había sido discípulo de Policarpo en Asia Menor, y este a su vez se había sentado a los pies del apóstol Juan. Tal vez algo del fuego que ardía contra los gnósticos en el corazón de Ireneo había sido encendido por Juan. Ireneo se mudó de Asia Menor a Francia, y en el año 177 se convirtió en obispo de Lyon. En el 185, con amplia experiencia y concienzuda erudición, escribió su obra principal, titulada 5 libros contra las herejías, dirigida casi totalmente contra los gnósticos. Su refutación del sistema gnóstico fue cuidadosa y eficiente.
Tertuliano era un apasionado abogado romano del norte de África antes de su conversión al cristianismo por el año 180. Él se convirtió en un montañista alrededor del año 200. Sus escritos son agudos y provocan el pensamiento. Él atacaba prácticamente a todo oponente del cristianismo. A los paganos por su idolatría, a la persecución, y el derramamiento de sangre. A los herejes por mantener conceptos inadecuados de la Trinidad. A los judíos por no venir a Cristo, y al sistema gnóstico descrito antes. La influencia del gnosticismo sobre el cristianismo fue tremenda. En la superficie, el hecho mismo de que los cristianos contestaran los ataques del gnosticismo proveyó una valiosa fuente de literatura que reflejó la condición del cristianismo en el segundo y tercer siglos. Más allá de su interés literario, el gnosticismo obligó al cristianismo a definirse a sí mismo. Sí, decían en efecto los gnósticos, el cristianismo no es lo que nosotros decimos, entonces, ¿qué es? Así llegó a ser necesario que el cristianismo definiera sus elementos esenciales. Esto se hizo en varios años. En primer lugar, bajo la dirección del Espíritu Santo, las varias iglesias reunieron los escritos de los apóstoles y de los cristianos primitivos y formaron el canon, regla, o escritos inspirados. Estos escritos han sido probados en el crisol de la vida diaria. Es cierto que un concilio de iglesias no reconoció esta colección oficialmente hasta algún tiempo después, pero por los escritos de varios líderes cristianos parece que los cristianos de este periodo reconocieron como inspirados los libros que ahora están incluidos en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los cristianos empezaron a preparar cortas declaraciones de fe que podían ser aprendidas de memoria con facilidad. Uno de los credos, o declaraciones de fe más primitivos data de cerca del segundo siglo, y dice como sigue. Creo en Dios el Padre Todopoderoso, y en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, crucificado y sepultado bajo Poncio Pilato, que resucitó de la muerte el tercer día, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y creo en el Espíritu Santo, y en la resurrección de la carne. Puede notarse que esta declaración es una respuesta directa a los reclamos de los gnósticos en que su énfasis está en el verdadero cuerpo terrenal de Cristo, su crucifixión, y la resurrección del cuerpo de los cristianos. Todo lo cual era completamente antagónico a la doctrina gnóstica. En tercer lugar, los cristianos empezaron a formular la enseñanza cristiana completa en una forma sistemática, como un medio de contestar a los pensadores gnósticos, y empezaron a establecer escuelas cristianas para enseñar doctrina cristiana. Clemente de Alejandría, nacido alrededor del año 160, fue uno de los primeros sistematizadores de la doctrina cristiana. Él fue educado en una escuela establecida por Panteno en Alejandría, y sucedió a su maestro como director de la escuela cuando Panteno fue obligado a huir de la persecución en el año 190. Los principales escritos de Clemente ilustran la importancia de este tipo de literatura. Él preparó un libro de instrucción cristiana elemental para niños o nuevos convertidos. A un nivel más elevado dirigió una obra elocuente a los griegos en un esfuerzo por ganarlos para el Evangelio. Y, finalmente, preparó algunas discusiones especulativas de las profundas verdades del cristianismo, como un reto a los filósofos para aceptar la fe de Cristo. El otro sistematizador importante de la doctrina cristiana fue Orígenes, alrededor del año 185 a los 154, que sucedió a Clemente como director de la escuela alejandrina. Orígenes compiló textos de las escrituras en varios idiomas, escribió comentarios de casi toda la Biblia, peleó batallas literarias contra el paganismo, publicó exhortaciones prácticas y de devoción sobre muchos aspectos de la vida cristiana, y preparó la primera teología sistemática. Su obra abunda en especulación, alguna de la cual es bastante heterodoxa. En particular se desvió al enseñar la eternidad de la materia, al defender una especie de preexistencia humana del alma de cada individuo, al suponer que todos, incluyendo a los hombres rebeldes, y a los mismos diablos, serían restaurados finalmente al favor divino, y al sostener varias ideas gnósticas respecto al hombre y la creación. Dos discípulos de Orígenes, Gregorio Taumaturgo y Dionisio de Alejandría, hicieron mucho por popularizar la teología de Orígenes.
Además de obligar al cristianismo a definirse, el movimiento gnóstico puso en movimiento ideas y métodos de argumentación que influyeron grandemente en el cristianismo. La filosofía y la religión se unieron. Se sugirieron seres intermediarios entre Dios y los hombres. La autoridad de los gnósticos venía, decían ellos, de un conocimiento secreto, no escrito pero continuado desde los tiempos primitivos por la tradición. En respuesta a su alegato, Ireneo respondió que el verdadero cristianismo también tenía una tradición dada por el Señor mediante los apóstoles y preservada por muchas iglesias que podían trazar su historia hasta los días apostólicos. De esta manera el movimiento gnóstico llegó hacia una veneración de la tradición y la antigüedad. La sucesión, más que la conformidad a la palabra de Dios revelada, llegó a ser la prueba final de la autoridad y la ortodoxia. Finalmente, el movimiento gnóstico, junto con otras herejías, hizo tanto hincapié en la indivinidad del cuerpo material que preparó el camino para el ascetismo y el monasticismo. El ascetismo se refiere a la opinión que el alma puede ser purificada y ganar méritos castigando el cuerpo mediante el descuido, el aislamiento o alguna clase de incomodidad. El monasticismo, en efecto, organizó las tendencias ascéticas de manera que el individuo pudiera cortarse de toda relación social con el mundo exterior y disciplinar su cuerpo sistemáticamente para beneficio del alma. El movimiento será discutido en un capítulo posterior. Intento de diluirse con otras religiones. El tercer esfuerzo para diluir el cristianismo es conocido como maniqueísmo. El cristianismo se había estado predicando en Persia muy al principio de la era cristiana. A mediados del siglo III un hombre de Mesopotamia, conocido como Mani, sintió la influencia de los muchos movimientos religiosos circundantes y de ellos hizo una religión compuesta que tomó su nombre. Incluía elementos de las religiones paganas más antiguas de Persia, del judaísmo y del cristianismo. El vocabulario del cristianismo y algunas de sus enseñanzas fueron incorporadas al movimiento. Muchas de las interpretaciones gnósticas del cristianismo fueron adoptadas. Esta religión no tuvo una gran influencia sobre el cristianismo ortodoxo como un todo. Lucha contra especulaciones inadecuadas de Cristo y la Trinidad. La pregunta de Jesús a los discípulos en Cesarea de Filipo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, no fue contestada de manera que evitara una pregunta similar durante los siglos siguientes. El lema del judaísmo por más de 1000 años ha sido su Shema, versículos de los libros de Deuteronomio y Números que se recitan en las sinagogas. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. El Nuevo Testamento describe a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. El cristianismo del segundo siglo reflexionaba mucho sobre la pregunta de cómo el Cristo encarnado podía ser Dios sin afectar la unicidad de Dios. 5 opiniones principales que intentan responder a esta pregunta pueden ser brevemente resumidas. Una opinión resolvió el problema negando la filiación eterna de Cristo. Este grupo era conocido como los alogoi, que literalmente significa el verbo no, refiriéndose a Juan 1:1. Como su nombre sugiere, negaban que Cristo fuera el Verbo, la expresión de Dios, insistiendo en que no había Trinidad, puesto que Dios es uno. Cristo, decían ellos, era un gran maestro, pero no divino. Una segunda especulación declaraba que Cristo nació sencillamente como hombre, pero que Dios lo adoptó. La doctrina principal explica el nombre de adopcionismo dado a esta teoría. Aunque estaban de acuerdo en la idea de que Jesús era adoptivo de Dios de una manera especial, los seguidores de este concepto diferían en varios puntos unos de otros. Un popular punto de vista declaraba que Jesús fue adoptado en su bautismo cuando la paloma descendió del cielo y la voz de Dios anunció: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Fue en este tiempo cuando el poder divino descendió sobre Jesús. Por esa razón el punto de vista es llamado algunas veces dinamismo, queriendo decir habilitado, y permaneció con él como maestro y sanador hasta la experiencia de la cruz. Su lamento: ¿por qué me has abandonado?, era interpretado como indicio de que entonces el poder divino lo había dejado. Después de todo, se argumentaba, Dios no podía morir en la cruz, así que cualquier divinidad que Jesús hubiera recibido en su bautismo le fue quitada antes de su muerte. En este sentido, entonces, Cristo vino a ser el Hijo adoptivo de Dios solo por un breve periodo de su ministerio terrenal, y la doctrina de la Trinidad no es necesaria.
Una tercera especulación decía que Cristo era divino pero subordinado al Padre. Tal concepto eliminaría la necesidad de una doctrina de la Trinidad, porque, aunque Cristo era divino, era menos que Dios el Padre, y así no podía ser uno con el Padre en esencia. Un grupo adelantó la idea de que Cristo era solamente otro nombre de Dios. Esta escuela de pensamiento argumentaba que cuando Cristo nació en el mundo en la experiencia encarnadora, fue Dios el Padre el que nacía, y que no se quedaba el Padre en el cielo. Cuando Cristo subió otra vez a los cielos, se convirtió en Dios el Padre. Y cuando el Espíritu Santo fue concedido en poder en Pentecostés, el cielo se quedó vacío otra vez. En otras palabras, esta especulación decía que el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente Dios el Padre en otra modalidad o función. De esta idea el movimiento obtuvo su nombre de modalismo. Muchos seguían el concepto ortodoxo de que Cristo es una esencia con Dios, y que la identificación de las tres personas en la deidad en ningún sentido afectaba el monoteísmo básico del Antiguo Testamento. Estos diversos conceptos relativos a Cristo y a su relación con la Trinidad fueron reunidos en la controversia arriana que se discutirá más tarde. La lucha contra las corrupciones paganas. Los principales convertidos al cristianismo después del primer siglo eran gentiles o paganos, la mayor parte de los cuales habían sido ganados para el cristianismo de otros fondos religiosos. No es de sorprender, entonces, que muchas de las ideas corrompidas de esos sistemas religiosos contemporáneos se hubieran reproducido hasta cierto punto en el movimiento cristiano. Algunas de esas tendencias paganas son las siguientes. Fetichismo. Todas las formas de paganismo exageraban la vasta importancia de exterioridades religiosas, cosas y acciones. Los cristianos primitivos eran llamados despectivamente ateos, porque no tenían evidencias materiales de su celo religioso. Tales exterioridades empezaron a ser añadidas al cristianismo en los siglos II y III. Los huesos de los santos empezaron a tener santidad. Las posesiones religiosas y el signo de la cruz empezaron a dar evidencia externa de piedad. La verdadera religión empezó a ser juzgada por la participación en los actos religiosos y la posesión de reliquias sagradas. Sacramentalismo. Íntimamente relacionada a este desarrollo estaba la nueva actitud hacia las ordenanzas. Las dos ordenanzas simbólicas del Nuevo Testamento eran el bautismo y la Cena del Señor. Recibieron el nombre de sacramentos, del juramento militar latino de lealtad. Se creía que los mismos elementos físicos poseían salvación y gracia espirituales. El agua del bautismo empezó a tener una eficacia salvadora. De acuerdo con Justino Mártir, alrededor del año 165, el bautismo completa la salvación. Ireneo, alrededor del 185, descaradamente declaró que el bautismo es el nuevo nacimiento y trae regeneración. En los escritos de Ireneo está la primera evidencia de que tal vez para entonces los infantes fueran sometidos al bautismo, lo que confirmaría la idea de que el agua bautismal, sin relación con el arrepentimiento, trae redención. El pan y el vino de la Cena del Señor fueron llamados la medicina de la inmortalidad por Ignacio, alrededor del 115, tal vez en lenguaje simbólico, pero para el tiempo de Ireneo se declaraba rotundamente que después que el pan ha sido consagrado ya no es pan común. En algún sentido se le ha dado un nuevo carácter que lo capacita para transmitir gracia espiritual a los hombres. El sacerdocio. No solo el sistema judío sino todos los cultos paganos antiguos requerían sacerdotes y rituales como parte de su culto religioso. La introducción de ideas paganas de eficacia mágica externa en los ritos del bautismo y la cena demandó que tal magia fuera preservada asegurando a los hombres que estuvieran preparados y calificados para administrarlos. El concepto se hizo corriente respecto a que solo el obispo o los preparados y autorizados por él podían sacar eficientemente la gracia residente en estos ritos. De esta manera la salvación llegó a identificarse con los ritos del bautismo y la cena, y estos eran efectivos solo bajo la supervisión del obispo. Deidad femenina. Todas las religiones paganas del mundo antiguo tenían su deidad femenina. Hasta los gnósticos tenían un equivalente femenino de su deidad. Los convertidos de esos sistemas rápidamente exageraron el lugar de la Virgen María hasta que ella llegó a ser objeto de adoración y culto. Profesionalismo.
Jesús dijo que los reyes de los gentiles se enseñorearían de ellos, pero que entre los cristianos el servicio y la humildad caracterizarían a los líderes. Esta escritura se olvidó cuando los obispos empezaron a procurar señorío y autoridad en la esfera eclesiástica. Copiando de prácticamente todas las religiones paganas, los líderes cristianos empezaron a hacer una distinción entre el carácter sagrado del grupo interior que administraba la religión y el resto de los mortales. Los mismos nombres adoptados en el cristianismo muestran la actitud oficial de autoridad, porque clero significa los que han sido llamados de Dios, mientras que laicismo significa el pueblo. La lucha contra la disminución de las normas cristianas. Hubo tres movimientos durante los primeros siglos, que, aunque separados y distintos, sin embargo, se sobreponen y hasta cierto punto se incluyen uno al otro. Todos aceptaban la corrupción de su tiempo respecto al bautismo como una ordenanza salvadora, pero todos protestaban contra permitir a los indignos, ya fueran los que habían negado a Cristo en la persecución o que habían entregado la Sagrada Escritura para ser destruida, que recibieran o administraran los beneficios de una iglesia y los sacramentos salvadores. Montanismo. El primero de estos movimientos fue conocido como montanismo. Entre los años 135 y 160, Montano, aparentemente un recién convertido del sacerdocio pagano, repentinamente empezó a reconvenir a los cristianos de Asia Menor donde vivía, acusándolos de aceptar ideas gnósticas, de seguir la dirección humana en vez de al Espíritu Santo en la vida de la iglesia y la organización, y de ser criminalmente laxos en la disciplina cristiana. Con dos mujeres ayudantes, Priscila y Maximila, denunció a los obispos de su área por su falta de espiritualidad, y declaró que ellos no estaban calificados para su oficio, puesto que les faltaban los dones propios del Espíritu Santo. Montano exageró dos doctrinas distintivas. La primera era un énfasis sobre el Espíritu Santo. A veces la predicación de Montano sugería que él mismo era el Espíritu Santo prometido por Cristo. Él pretendía una inmediata inspiración para él mismo y para sus ayudantes, de manera que sus palabras eran autoritativas, aún más allá de las Escrituras. El énfasis sobre la disciplina cristiana fue la segunda de las doctrinas. Montano predecía que Cristo vendría en breve a empezar su reinado milenial en la pequeña región de Frigia donde Montano vivía. Puesto que esto era cierto, los cristianos debían estar completamente separados del mundo y prepararse para el reino de Dios. Él diseñó una lista distinguiendo entre pecados mortales, los que traen condenación, y los pecados veniales, los que son perdonables. Los clérigos, en particular, deben seguir una ética más estricta que los cristianos ordinarios. En el tiempo cuando los cristianos estaban siendo perseguidos de muerte, Montano advirtió que, si un cristiano se escapaba de sufrir o negaba la fe, traería condenación total y final. Los sufrimientos físicos y las penalidades similares por Cristo purificaban y fortalecían el espíritu. Tan rígidos residuos de mundanalidad, agudizados por el ejemplo de Montano, tuvieron gran influencia para empujar el movimiento monástico un poco más tarde. El convertido sobresaliente de Montano fue Tertuliano, el gran escritor de Noráfrica, alrededor del año 200. Tertuliano no aceptaba todas las doctrinas de Montano, pero veía como lo más peligroso a las irrupciones de la mundanalidad y la laxitud en el movimiento cristiano. Novicianismo. En muchos aspectos el novicianismo fue la reaparición del montanismo. Cuando el emperador Decio, año 249 al 251, intentó desarraigar todo el cristianismo del mundo, surgieron dos ideas acerca del tratamiento que debía darse a los que habían huido de la persecución, o habían entregado las sagradas escrituras, o habían negado la fe. Un partido permitía a esas gentes regresar al seno de la Iglesia Salvadora después de haber llenado ciertas condiciones. El otro partido decía que a esos nunca se les debería permitir regresar. Puesto que se había concebido que la salvación fuera de la Iglesia era imposible, esta cuestión era de una importancia más que académica. En el año 251, Cornelio, el líder del partido indulgente, fue escogido como obispo de Roma después de considerable controversia, después de lo cual, Novaciano, líder del partido estricto, se separó del compañerismo del partido indulgente sobre la base de que ya no eran la verdadera iglesia. Él fue elegido como obispo por sus seguidores.
Las iglesias que seguían su dirección se esparcieron por varias partes del imperio, particularmente en el norte de África y en Asia Menor. Muchos montanistas vieron en este movimiento el avivamiento de sus propias ideas y se unieron a Novaciano. Hay evidencias de que este movimiento persistió hasta casi el siglo V. Donatismo. La severa persecución de Diocleciano trajo el mismo problema al primer plano al empezar el IV siglo. Durante la crisis el obispo Mensurio de Cartago y su diácono Cecilio, se hicieron muy impopulares al pretender desanimar a los cristianos excesivamente celosos que procuraban el martirio. Después de la muerte de Mensurio, en el año 311, Cecilio fue ordenado obispo de Cartago por el obispo Félix de Aptunga, que era acusado por el partido estricto de haber entregado las escrituras cristianas durante la persecución. El partido estricto objetaba su ordenación argumentando que Félix era hereje, y declaraba que la ordenación de un hereje no transmitía poder para celebrar el bautismo salvador o cualquier otro acto salvador. En el año 312 un concilio de cerca de 70 obispos del partido estricto se reunió en Cartago y eligió obispo a Mayorino, provocando un cisma bastante parecido al de Novaciano. El nombre de esta controversia fue el de Donato, que fue ordenado obispo del partido estricto a la muerte de Mayorino en el año 313. La posición doctrinal de ambos lados era casi la misma, excepto que el partido estricto insistía en que cuando un obispo es personalmente indigno, habiendo negado la fe bajo persecución o rendido las escrituras cristianas, o ha sido consagrado por un obispo indigno, cualquier acto eclesiástico de ese obispo no tiene validez. En otras palabras, él es incapaz de administrar el bautismo salvador. Los donatistas, por su parte, pretendían representar la verdadera línea de sucesión episcopal y de esta manera estaban calificados para administrar tal bautismo salvador y llevar a cabo otros ritos episcopales. Los donatistas intentaron consolidar su posición exigiendo una audiencia eclesiástica ante obispos imparciales. En el año 313 el caso fue oído ante 6 obispos, incluyendo al obispo de Roma, pero la decisión favoreció a Cecilio. El año siguiente los donatistas apelaron el caso ante un concilio, pero otra vez la decisión favoreció a Cecilio. Los donatistas entonces apelaron al emperador romano, que había llegado a ser el único gobernador en el occidente. Constantino, sin embargo, en el año 316, decidió contra ellos y los amenazó con el destierro si no terminaban con el cisma. Solo después que los donatistas hubieron apelado al poder secular y fueron rechazados, adoptaron finalmente la posición de que no debe haber intervención civil en la religión. Este movimiento reunió fuerzas y continuó hasta cerca del siglo V. Compendio final. Durante el periodo del año 100 al 325, el movimiento cristiano enfrentó varias fuerzas internas que amenazaron con desviarlo del modelo del Nuevo Testamento. Algunos de esos problemas internos fueron causados por fuerzas internas de persecuciones y corrupciones. El cristianismo fue afectado en ciertas maneras por la misma maquinaria levantada para tratar con esos problemas. El siguiente capítulo discutirá algunos de los cambios de carácter que vinieron al cristianismo por la lucha contra las fuerzas internas y externas. El fin de una era. El segundo periodo de historia eclesiástica, año 100 al 325 después de Jesucristo, se cierra con la reunión del primer concilio universal. La ocasión para este concilio fue una contienda doctrinal sobre la persona de Cristo. Esta historia se narrará en el siguiente capítulo puesto que inicia una nueva dirección por parte del cristianismo. El principio de la Iglesia Católica Romana. El fin de este periodo tan crucial ofrece una oportunidad de examinar el cristianismo del año 325 y compararlo con la clase de cristianismo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseñaba que la salvación venía por medio de la sola fe en Jesucristo. Nada se requiere para la salvación, declaraba Pablo, sino la obra regeneradora del Espíritu Santo que viene cuando uno confiesa a Jesús como Señor y confiesa la resurrección de Jesús de los muertos. La fe salvadora es una experiencia inmediata con Cristo, y todos los hombres son capaces de venir directamente a Cristo. Ninguna institución externa, obra humana, sacerdote humano o rito religioso se necesita para capacitar a un hombre para venir a Cristo y recibir el don gratuito de la salvación.
El cristianismo del Nuevo Testamento también enseñaba que una iglesia neotestamentaria es un cuerpo de personas que han nacido de nuevo, han sido bautizadas y poseen el Espíritu de Cristo. Los oficiales del cuerpo local eran dos: pastores y diáconos. El pastor tiene varios nombres en el Nuevo Testamento. Es llamado obispo, pastor, presbítero, anciano y ministro. Las ordenanzas eran dos: el bautismo y la cena del Señor. Todas las iglesias estaban al mismo nivel, y cada una poseía autoridad para gobernar sus propios asuntos sin intervención externa. Al final de este período, año 325, es difícil contemplar el estado general del cristianismo y reconocer un cuadro como el mostrado por el Nuevo Testamento. La gente ya no era la iglesia. Ahora el pastor o obispo, habiendo recibido un nuevo oficio, es considerado el constituyente de la iglesia. La palabra iglesia había venido a significar no un cuerpo local o institución local, sino la totalidad de los obispos. Se consideraba que la salvación venía por medio del obispo como custodio de los sacramentos salvadores de la iglesia. Se creía que solo él era idóneo para administrar o autorizar el bautismo salvador y para servir la medicina de la inmortalidad, la cena del Señor. Las iglesias y los pastores dejaron de ser iguales bajo Dios y ante los hombres. Se marcaron divisiones territoriales para mostrar los límites de autoridad de varios obispos fuertes. Para el año 325, entonces, la misma naturaleza del cristianismo había sido corrompida. Los cambios se habían efectuado en varias áreas solapadas. Cambio en la naturaleza de la fe. Para el año 325 la fe había perdido su carácter personal al depender totalmente de una persona inmediatamente encima de la persona y la obra de Jesucristo. Más bien, aunque Cristo era una parte del sistema, la fe debía ser dirigida a la institución llamada Iglesia, y la salvación no resultaba del inmediato poder regenerador del Espíritu Santo, sino venía mediante los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Puesto que los sacramentos estaban bajo el control de la iglesia, y puesto que la salvación venía mediante ellos solamente, se seguía que una persona tenía que unirse a la iglesia para ser salvo. Eso es exactamente lo que quería decir el obispo Cipriano en el año 250, cuando dijo que ningún hombre podía tener a Dios por padre sin tener a la iglesia por madre. No es de extrañar que los que habían negado la fe en tiempos de persecución estuvieran tan extremadamente ansiosos de ser perdonados por la iglesia, porque ellos creían que la salvación fuera de esta institución era imposible. Durante este periodo la fe personal fue eliminada enteramente en algunos casos. En los escritos de Ireneo, alrededor del año 200, hay un indicio de que tal vez en su generación los infantes eran bautizados para salvarlos. Bajo estas circunstancias la fe individual se hace innecesaria. Con alguien que actuara como apoderado del infante para aparentar fe, se aplicaban las aguas salvadoras del bautismo. Más aún, hay evidencia de que el primer caso en que se derramó agua sobre la cabeza para bautizar tuvo lugar alrededor de este tiempo. Novaciano, líder del partido eclesiástico estricto en Roma, se enfermó gravemente, y se temió que su muerte estuviera próxima. Él nunca había sido bautizado. Dado que no estaba suficientemente fuerte para permitirse el bautismo por inmersión en agua, se decidió derramar cierta cantidad de agua sobre su cuerpo. Se hizo así y esto marcó el principio de un cambio en la forma del bautismo. Muy pronto se desarrolló el rociamiento, porque si el agua es la que salva, un poco puede ser tan efectivo como mucho de ella. También era más conveniente. Con este concepto de la iglesia y los sacramentos, es evidente que la completa dependencia de Cristo, claramente el único requisito para la salvación en el Nuevo Testamento, fue modificado para requerir obediencia a la institución y a la recepción de los sacramentos. De esta manera, la fe sola, sin la iglesia y los sacramentos, no puede salvar. La iglesia y los sacramentos solos, como en el caso del infante, puede salvar sin fe por parte del individuo. Cambio en la naturaleza de la iglesia neotestamentaria. El sacramentalismo hizo una gran diferencia en el concepto de una iglesia neotestamentaria. En el periodo del Nuevo Testamento la iglesia consistía de la gente de un cuerpo local. Los líderes estaban al mismo nivel que la gente, pero servían porque habían recibido dones especiales del Espíritu. Las ordenanzas no eran mágicas sino simbólicas.
Ahora, sin embargo, el concepto había cambiado completamente. Especialmente, la igualdad original entre los varios pastores, obispos o presbíteros que servían en una iglesia, empezó a desaparecer. En la iglesia del Nuevo Testamento no había diferencia de oficio entre un obispo y un presbítero. Los dos nombres sencillamente describían funciones del mismo oficio, ver Hechos 20, 17 al 35. Sin embargo, muy pronto en el segundo siglo empezó a hacerse común que uno de los ministros asumiera la dirección, algunas veces por causa de una erudición inusitada, por una personalidad fuerte, o por madurez. Tan pronto como en el año 150, uno de los escritores habla de un presidente de los ministros en una sola iglesia. Hay varias razones para que tal oficio se desarrollara tan rápidamente. Los obispos o presbíteros primitivos se dedicaban a trabajo secular para vivir, y cumplían los deberes de su oficio en la iglesia cuando no trabajaban. Conforme los cristianos crecieron en número y en capacidad económica, se pidió a un hombre, el más capacitado, que renunciara a su trabajo secular y diera todo su tiempo a la obra religiosa. Su tarea llegó a ser supervisar, la palabra que significa obispo, la obra de la comunidad cristiana. Él recibió el título de obispo en un sentido especial y, finalmente, reclamó el nombre como una dignidad única. Los otros ministros eran llamados ahora presbíteros para distinguirlos del ministro supervisor, el obispo. Temprano en el segundo siglo las iglesias de Antioquía en Asia habían mejorado a tal líder hasta ponerlo sobre todos los presbíteros, aunque esto no se había manifestado en Roma, Filipos o Corinto. Otro factor que trajo autoridad y prestigio al nuevo oficial conocido solamente ahora como obispo, fue el desarrollo de concilios locales para consejo y discusión. Los líderes de varias iglesias en un área geográfica dada empezaron a tener tales concilios o sínodos, y por su lugar en la congregación local, el nuevo obispo actuaba como vocero de su iglesia. Era él el que informaba a la congregación respecto a la acción unida de todos los cristianos al combatir la herejía, al ejercer disciplina, y en otros asuntos de acción común. Al final del segundo siglo, hablando en lo general, el oficio de obispo había llegado a ser un tercer oficio eclesiástico. Esto significaba que, en cada iglesia local, o diócesis, había 3 grados de ministros. Un obispo para sobrever todo y ejercer autoridad total, muchos presbíteros, y muchos diáconos. El oficio de obispo pronto creció más allá de los confines de una sola congregación. Cuando los cristianos eran pocos comparativamente, una iglesia podía ministrar a una ciudad entera. Cuando se organizaron nuevas congregaciones en diferentes secciones de ciudades donde ya había un obispo sirviendo, ocurrió una desviación significativa del concepto del Nuevo Testamento. El plan del Nuevo Testamento requería que cada congregación tuviera su propio liderato y fuera independiente de cualquier autoridad de otra congregación. Lo que realmente ocurrió fue que en esas ciudades los obispos que ya estaban en servicio eran bastante influyentes para extender su jurisdicción hasta las nuevas congregaciones. Fueron ordenados nuevos presbíteros para proveer obreros para la nueva congregación, todo bajo la autoridad del obispo de esa ciudad. En Roma, por ejemplo, al finalizar el tercer siglo, había 40 congregaciones. Cada congregación o parroquia tenía su propio presbítero, o, como llegó a ser conocido, sacerdote. Y sobre toda la ciudad había un solo oficial administrador que llevaba el título de obispo. Los obispos de las ciudades influyentes pronto extendieron su autoridad en este aspecto para incluir las aldeas que circundaban las grandes ciudades. Aunque, sin embargo, hay escritos posteriores que identifican al obispo con una congregación local, para el siglo IV la separación del oficio de obispo del de presbítero, y el desarrollo de una autoridad territorial sobre una gran área, era la situación normal. Los obispos más fuertes, los que asumían títulos adicionales tales como arzobispo, obispo gobernante, o patriarca, padre gobernante, o papa, presidían en grandes concilios a los que asistían, obispos y presbíteros de territorios adyacentes, y empezaron a esperar extender su jurisdicción aún más allá. El alcance de tal desarrollo puede verse en el sexto canon del primer concilio universal de Nicea en el año 325, que decía que de acuerdo con la costumbre el obispo de Alejandría ejercería autoridad sobre Egipto, Alejandría y Pentápolis.
El obispo de Antioquía tendría autoridad similar en el área adyacente a su ciudad, y el obispo de Roma ejercería una influencia dominante sobre el territorio alrededor de su ciudad. La influencia del obispo creció en otra dirección también. La iglesia era concebida ahora como una institución salvadora porque poseía los sacramentos salvadores del bautismo y de la cena del Señor. Pero, ¿quién dentro de la iglesia gobernaba estos sacramentos? El obispo, por supuesto. La idea de que solo el obispo podía autorizar o administrar los sacramentos se hizo corriente. De esta manera el obispo personalmente poseía el poder esencial de la iglesia. Tal pensamiento fue fomentado grandemente durante las persecuciones y los movimientos heréticos. El obispo había sido metido en la posición de incorporar la fe cristiana. Los cristianos más fuertes habían sido colocados en ese oficio. Durante las persecuciones los obispos recibían lo más duro de los ataques. Durante los conflictos con la herejía se esperaba de ellos como si fueran los baluartes de la ortodoxia. Como resultado, el obispo se convirtió en la iglesia, tanto en el concepto popular como en la autoridad para gobernar sus poderes sacramentales. El obispo Cipriano de Cartago podía decir alrededor del año 250 que donde estaba el obispo, estaba la iglesia, y que no hay iglesia donde no hay obispo. Así puede verse que la naturaleza original de una iglesia neotestamentaria fue corrompida completamente. Ya no consistía de la congregación, porque el obispo era la iglesia. Ya no era un compañerismo. Se había convertido en una institución salvadora. Sus ordenanzas se habían convertido en sacramentos salvadores, no en símbolos conmemorativos de Cristo. Su ministerio ya no estaba en 2 oficios, sino en 3. Ya no era una democracia, sino una jerarquía. Cambios en la naturaleza de la autoridad eclesiástica. De acuerdo con el desarrollo histórico descrito en la sección anterior, los remanentes literarios del cristianismo antiguo muestran claramente un cambio de la idea neotestamentaria de la autoridad final de una iglesia local a la idea de que la autoridad final en todos los asuntos religiosos era el obispo. Se ha señalado que el cristianismo produjo 4 tipos generales de literatura en los 2 siglos que siguieron al periodo apostólico. Los más antiguos eran principalmente de naturaleza edificante. En ninguno de los escritores de este tipo primitivo de literatura hay ninguna evidencia de que la norma neotestamentaria de autoridad eclesiástica hubiera sido alterada. La carta de Clemente de Roma a los Corintios, urge a la iglesia a restaurar a algunos oficiales que habían sido disciplinados, aunque originalmente habían sido nombrados por los apóstoles. Esto significa que la iglesia de Corinto ejercía autoridad aún más allá del nombramiento apostólico. La carta de Clemente aconseja, pero no muestra autoridad para ordenar a la iglesia de Corinto que siga el consejo. Los escritos de Ignacio, alrededor del año 115, dan gran énfasis a la necesidad de obedecer al pastor y a los diáconos, y son morbosamente ascéticos. Por causa del énfasis sobre esas 2 ideas, hay considerable sospecha de que haya interpolaciones por manos que anteriormente intentaron dar autoridad primitiva a los asuntos que se desarrollaron después. Sin embargo, en este periodo primitivo el obispo era simplemente uno de los pastores de un cuerpo local. Aunque posteriores a los escritos de Ignacio, la epístola de Policarpo y del pastor de Hermas no revelan ningún desenvolvimiento episcopal. El segundo tipo de literatura era de naturaleza apologética. Su principal propósito era defender el cristianismo contra acusaciones tales como ateísmo, libertinaje y canibalismo, dirigidos contra él por los paganos. En la discusión doctrinal de esta literatura la base de autoridad eran las escrituras, principalmente el Antiguo Testamento. No había ninguna apelación a autoridad episcopal. El tercer tipo de literatura era polémico. Su propósito era combatir la herejía que amenazaba irrumpir en las filas cristianas. En este campo 2 importantes escritores fueron Ireneo, alrededor del año 130 a los 102, y Cipriano, año 195 a los 158. En el curso de sus argumentos para desacreditar el gnosticismo alrededor del año 185, Ireneo primero refuta sus doctrinas acerca de las escrituras cristianas. Enseguida él dice que la continua existencia de las varias iglesias desde los días de los apóstoles, prueba que no se habían equivocado en la interpretación de las enseñanzas apostólicas.
Refiriéndose a Roma como un ejemplo de tales iglesias, Ireneo cita a sus obispos hasta los días apostólicos. Sin embargo, su lista presenta problemas de desacuerdo con otras listas. En otras palabras, Ireneo hace de la sucesión histórica de los obispos la base para confiar que el cristianismo ortodoxo era el verdadero cristianismo mientras que el gnosticismo era una falsa perversión. Básicamente, entonces, la autoridad citada por Ireneo eran las escrituras. La correcta interpretación de las escrituras que él trataba de probar a través de la sucesión. Otro importante escritor polémico era el obispo Cipriano de Cartago, año 195 a 258, que hizo más que cualquier otro individuo por impulsar el oficio de obispo como la autoridad cristiana final. La teoría de Cipriano surgió de los problemas prácticos al administrar su diócesis. En su lucha con lo que debía hacerse con los que habían negado a Cristo o entregado las escrituras bajo persecución, finalmente él descansó su argumento sobre el hecho de que él como obispo tenía autoridad sobre todas las iglesias e individuos en su diócesis porque él era el sucesor de los apóstoles. Él pensaba en una iglesia universal, católica, en el mundo, compuesta de muchos obispos, los sucesores de los apóstoles. La unidad de todos los obispos constituye la unidad de la Iglesia Católica, universal. Solo los que están en comunión con esta unidad episcopal universal, la Iglesia Católica, son salvos. De esta manera, si una persona en cualquier diócesis en cualquier parte rehúsa ser obediente a su obispo, pierde su salvación. La paradoja interesante acerca de Cipriano es que, aunque él pensaba firmemente que todos los obispos son de igual rango, y lo practicó al pelear con los obispos de Roma y decirles que dejaran de entremeterse en su diócesis, llamaba a la Iglesia romana, madre y raíz de la Iglesia católica. Cuando el obispo romano intentó instruir a Cipriano sobre la validez del bautismo herético y ejercer cualquier autoridad que estuviera involucrada en el título que Cipriano le había aplicado a la Iglesia romana, Cipriano negó vigorosamente el derecho de cualquier obispo, aun del obispo romano, de ejercer jurisdicción en la diócesis de otro obispo. Fue Cipriano, entonces, el que corrompió la norma de autoridad del Nuevo Testamento. En vez de la iglesia local, el obispo territorial se convirtió en la palabra final de autoridad. La Iglesia universal, católica, descansaba sobre la sola soberanía de los obispos como sucesores de los apóstoles. Las iglesias locales perdieron todo vestigio de autoridad. El cuarto tipo de literatura cristiana, el desarrollo sistemático de la doctrina, no concierne al desenvolvimiento episcopal. Cambios en la naturaleza del culto. El modelo de adoración en el Nuevo Testamento consistía principalmente de cantos, lectura de las Escrituras, oración y predicación. El servicio no requería altar ni ritual, porque Dios era reconocido como Espíritu y podía ser alcanzado por medio del Espíritu. Sin embargo, un cambio ocurrió alrededor del año 325. La idea de que los sacramentos eran mágicos, trajo un cambio a la naturaleza de la adoración. En vez de ampliar su ministerio profético o de predicación, el presbítero local empezó a funcionar como sacerdote. De hecho, después del siglo IV el mismo nombre presbítero empezó a desaparecer, y el título de su oficio vino a ser sacerdote. Este desenvolvimiento podía esperarse cuando los sacramentos se hicieron mágicos. Se necesitaba una capacitación sacerdotal para administrar esta clase de rito. Consecuentemente, el centro de la adoración vino a ser la observancia de la Cena del Señor, que ya se llamaba misa, de la palabra latina que significa despedir, cuando a los que no estaban capacitados para participar de la cena se les pedía dejar el templo. También resulta lógico pensar en que otro significado de la palabra latina es sangrar o sacar sangre. Esto parece más cercano a la idea original de la cena o aún de la misa misma, dado que en ambas aparece la idea de la sangre de Cristo, aunque con diferente interpretación. La naturaleza mágica de los sacramentos también trajo énfasis sobre la forma, las palabras y los materiales adecuados usados al administrarlos. En la religión romana se hizo gran hincapié en pronunciar el ritual exactamente, como un medio de hacer el servicio eficaz. Si una palabra era mal pronunciada u omitida, la naturaleza mágica del servicio religioso podía no ser apropiada. Este espíritu empezó a prevalecer en el cristianismo romano. El ritual debía ser repetido exactamente de acuerdo con la fórmula para que fuera eficaz.
Aún más, esta corrupción en la naturaleza de los cultos contribuyó grandemente al desarrollo de los medios catequísticos de instrucción en doctrina religiosa. Puesto que el culto era dedicado al ritual sacerdotal, se hizo necesario instruir a los niños y a los nuevos convertidos en el ritual adecuado tanto como en los rudimentos de la doctrina cristiana en ocasiones distintas a las de los servicios en la iglesia. Se prepararon compendios del ritual y de la doctrina, y a los neófitos se les exigió aprenderlos de memoria como un requisito previo a la admisión. Finalmente, la naturaleza puramente espiritual de los servicios se cambió. Se hicieron populares las grandes procesiones y el esplendor externo, a la manera de los desfiles paganos. Los lugares identificados con el cristianismo primitivo se volvieron santos y se les tributó especial reverencia. Eran buscados los huesos de los mártires y otros vestigios materiales, y se les atribuía poder mágico. Los días santos recibieron nombre y eran guardados. La Pascua ya se apartaba desde el tiempo de los apóstoles, pero se le añadieron nuevos días. Tanto el bautismo como el nacimiento de Jesús se habían estado celebrando en enero durante este período, pero en un esfuerzo por ganar a los paganos, la celebración del nacimiento de Cristo se cambió inmediatamente después del fin del período que termina en diciembre 25, una fiesta romana y escandinava. Razones de la extensa corrupción del cristianismo. Es imposible, por supuesto, sondear enteramente los diversos factores interactivos que movieron el desarrollo cristiano en la dirección que tomó. Las siguientes sugestiones sencillamente mencionan los elementos más obvios que desviaron al cristianismo de su pureza original. El gran crecimiento del movimiento cristiano. El crecimiento del cristianismo en los 3 siglos que siguieron a la muerte de Cristo fue fenomenal. No se pueden dar cifras con exactitud, pero algunos piensan que para el tiempo de Constantino, año 323, los cristianos eran de 5 a 10 millones. Desde un punto de vista humano, este gran crecimiento puede explicarse por 3 factores generales. Primero, el paganismo había fracasado como respuesta a las necesidades del hombre. El racionalismo griego había vaciado los cielos paganos. Los hombres dejaron de creer completamente en las leyendas supersticiosas que no tenían poder ni para afectar la vida diaria ni para prometer cosas buenas para el futuro. En el vertiginoso remolino de fomento político, económico y social que amenazó a los hombres en los primeros siglos cristianos, los sistemas religiosos paganos guardaron silencio. Segundo, el mensaje cristiano era positivo y eficaz. El contenido de las enseñanzas de Cristo atraía los corazones hambrientos de los hombres en todas partes. Los paganos podían ver lo que el cristianismo significaba al observar la vida de los cristianos. El amor era el tema de sus vidas. Cuando tenían que morir en los diversos periodos de severa persecución, los cristianos respondían con fe y valor. Los paganos solo podían explicar tal espíritu en términos del poder de Dios. Finalmente, el celo de los cristianos por testificar de Cristo era arrollador. Al contrario de los paganos, los cristianos insistían en que todas las religiones no eran de igual valor. O se acepta a Cristo como Salvador o se pierde uno, era la convicción del cristiano. Cada cristiano era un misionero, cada boca calle un púlpito, cada persona un candidato. Había un sentimiento de urgencia en el testimonio cristiano. Conscientes del mandato de Cristo de velar y obrar, los cristianos trabajaban con el sentimiento de que el Señor regresaría en cualquier momento. Como consecuencia ellos rogaban con fervor y convicción personales. El notable crecimiento que siguió fue uno de los factores que ayudaron a corromper la pureza original del movimiento cristiano. Incuestionablemente promovió el desarrollo del poder del obispo. Su prestigio se acrecentó cuando un gran número de convertidos hicieron del cristianismo la religión de la mayoría de la gente en muchas áreas. Estos convertidos no fueron sacados todos de las clases bajas. La educación, la riqueza y el gobierno civil pronto fueron alistados en la causa cristiana, trayendo al obispo sobrevedor nuevas armas poderosas y amigos influyentes. El crecimiento también aumentó el peligro del sacramentalismo. Un gran número de paganos se congregaron a las puertas de la iglesia cristiana y fueron admitidos mediante el uso de los sacramentos mágicos. Grandes masas de paganos sin regenerar fueron introducidos a las iglesias de esta manera.
Los cristianos precavidos veían inquietos cómo estos paganos introducían ideas del fondo de su preparación religiosa primitiva. Con otros factores, esta situación llevó al monasticismo, al huir los cristianos de las iglesias paganizadas para encontrar pureza y espiritualidad en las cuevas del desierto. Finalmente, el influjo de los grandes números en las iglesias cristianas promovió el desarrollo institucional del cristianismo. Los niños y los paganos no iniciados requerían extensa instrucción en ritual y doctrina. El rociamiento de agua sobre ellos no podía traer un nuevo corazón. Se esperaba que la amplia instrucción los hiciera buenos cristianos. Persecución pagana. La oposición externa al cristianismo, descrita en el segundo capítulo, fue también un factor contribuyente a los cambios ocurridos en el cristianismo. ¿Cuál debiera ser la actitud de la Iglesia hacia un miembro que, cuando es sometido a tortura física por autoridades seculares, niega a Cristo y entrega las preciosas escrituras cristianas para destruirlas? Esto ocurrió muchas veces en periodos de severa persecución durante los primeros 3 siglos. Las 2 pruebas más severas vinieron alrededor del año 250 y 300 durante las persecuciones de Decio y Diocleciano. Muchos cristianos nominales desertaron durante estos periodos. En general, después de cada periodo de persecución, 5 grupos bastante diferentes podían nombrarse. 1. Había los mártires, los que habían rehusado poner una brizna de incienso sobre el altar del emperador romano y negar a Cristo, y que eran matados. 2. Había los confesores, que eran sinceros a Cristo, pero, por influencia local o indulgencia no eran llevados a la muerte. Algunas veces eran cegados o mutilados. 3. Había apóstatas que negaban a Cristo y ofrecían incienso sobre el altar del emperador. 4. Había los falsificadores, que por cohecho o por compromiso pasivo recibían certificados de los oficiales imperiales declarando que ellos habían ofrecido incienso pagano y habían renegado de Cristo, aunque este no era realmente el hecho. 5. Había los infieles, que habían entregado las verdaderas escrituras a los oficiales. Los líderes primitivos estaban divididos sobre cómo tratar a los apóstatas, los falsificadores y los infieles. Algunos, como Montano, Novaciano y Donato, querían excluirlos para siempre de la iglesia. Otros, como Cecilio y Calixto, querían dejarlos regresar a la iglesia después de evidencias de arrepentimiento. Se sugirieron varios planes para aceptar nuevamente a los ofensores. Un sistema les permitía arrodillarse fuera del templo y dar evidencia de aflicción por todo un año, estos eran llamados plañideros. El siguiente año se les permitía entrar a templo y escuchar el culto, de aquí que se les llamara oyentes. El siguiente año podían arrodillarse durante el culto hasta la hora de la cena del Señor, cuando debían salir, estos eran llamados los que se arrodillan. El cuarto año se les permitía estar de pie durante el culto, eran llamados los parados. Y finalmente, eran admitidos a la cena y restaurados en la comunión. Fácilmente puede verse como tal sistema exageraría la naturaleza de la Iglesia como una institución salvadora. De otra manera los esfuerzos tan extenuantes por regresar a su comunión difícilmente valdrían la pena de ceremonias tan prolongadas. La persecución también alentó otros elementos que contribuyeron a la corrupción del cristianismo, tales como el deterioro que siempre viene de la guerra literaria, la centralización de la autoridad eclesiástica en el obispo para hacer frente a las amenazas de los perseguidores, y el desarrollo de la actitud de que la cohesión física era el mejor medio de tratar a los disidentes. Conflictos internos. Uno de los factores más importantes en la corrupción del cristianismo fue la serie de controversias internas descritas en el capítulo anterior. Mientras que oficialmente condenaba muchas de las perversiones heréticas, el cristianismo inconscientemente absorbió algunas de las enseñanzas que tan ampliamente se propagaban mediante esas controversias. La doctrina de los pecados mortales y veniales fue tomada del montanismo, y también los énfasis ascéticos y monásticos. El gnosticismo había enseñado que había una serie de personas mediadoras entre el hombre y Dios. La idea de santos mediadores que invocaran las bendiciones de Dios creció en el cristianismo. El poder mágico de las ordenanzas que las cambió a sacramentos vino sin refinar del paganismo. Las ideas judías apresuraron el desarrollo del sistema sacerdotal.
El gobierno romano secular proveyó un modelo de organización que fue duplicado por la monarquía eclesiástica que se desarrolló en siglos posteriores. La expresión de la verdad cristiana en terminología filosófica era inevitable en el curso de las diversas controversias, pero sirvió para barnizar la espiritualidad con argumentos. Las diversas luchas internas tuvieron un gran papel en el engrandecimiento de la estatura del obispo, puesto que él era el llamado a ser el campeón de la ortodoxia. Rivalidad eclesiástica. Debe recordarse que el oficio de obispo había sido separado del de presbítero o sacerdote y había llegado a ser sucesivamente el poder gobernador en una iglesia local, la cabeza eclesiástica de una diócesis, una ciudad, y el príncipe espiritual de un territorio, a veces de toda una provincia. El crecimiento de concilios o sínodos para consejo y ayuda mutua relacionó a los obispos entre sí y alentó la oportunidad de un liderato más amplio para los obispos más dotados. Una de las prácticas comunes durante las controversias era que uno de los partidos se asegurara la reacción favorable de uno o más obispos fuertes antes de que estallara el conflicto. Esto aseguraba aliados, pero también acrecentaba el prestigio e influencia de los obispos a quienes se había apelado, porque les daba la oportunidad de actuar como jueces. Para el año 325 los obispos más influyentes en el mundo mediterráneo eran los de Roma, Antioquía y Alejandría. Ya estos obispos estaban luchando por elevarse al lugar ocupado por estos. La rivalidad intensa avivó las llamas de la ambición, a la que normalmente no le faltaba combustible. La recriminación, la condenación, y la falsificación ultrajante de documentos oficiales en un esfuerzo por obtener el primer lugar caracterizó esta lucha entre obispos. ¡Qué contraste con las enseñanzas del humilde Galileo! Compendio final. Para el año 325 habían tenido lugar grandes cambios en la naturaleza del cristianismo. El crecimiento trajo un nuevo movimiento que no se parecía mucho al cristianismo, excepto en la terminología. Todavía no había iglesia católica romana, porque el obispo de Roma era únicamente uno de varios obispos poderosos. Sin embargo, ya se había tomado el rumbo. La iglesia se había convertido en una institución salvadora, centrada en los obispos. Uno de ellos ya estaba reclamando el primer lugar y estaba trabajando febrilmente por conseguirlo.